Capítulo 3. Conforme a la justicia. Cuando aceptamos por fe la verdad de que somos la justicia de Dios, según 2 Corintios 5:21, y recibimos personalmente, comenzamos a ajustarnos a lo que creemos que somos. La carga de la inseguridad se nos quita y ya no estamos regidos por lo que otras personas dicen o piensan de nosotros. Pero la falta de comprensión sobre la justicia puede resultar en una adicción a la aprobación y otras ataduras que nos dejan miserables y sin libertad. La Biblia amplificada describe la justicia como la rectitud con Dios y luego consistentemente conforme a su voluntad en pensamiento, palabra y obra. Ve a Romanos 10:3. En otras palabras, cuando estamos bien con Dios, comenzamos a pensar bien, comenzamos a hablar bien y comenzamos a actuar bien. Es un proceso en el que progresamos continuamente y el Espíritu Santo obra en nosotros, ayudándonos a ser la plenitud de lo que el Padre quiere que seamos en Cristo. El desarrollo de la justicia, que finalmente se ve en pensamientos, palabras y acciones correctas, no puede comenzar hasta que aceptemos nuestra posición correcta en que creemos que somos la justicia de Dios en Cristo, según lo que dice 2 Corintios 5:21. Una vez más, te animo a decir en voz alta lo que Dios dice de ti en su santa palabra. Diga diariamente: yo soy la justicia de Dios en Cristo y por lo tanto puedo producir un comportamiento correcto. Echemos un vistazo a lo que significa pensar, hablar y actuar correctamente con Dios. Piense correctamente. Bueno, pregúntate qué crees de ti. ¿Crees que debes de tener la aprobación de la gente para ser feliz? Si es así, pues nunca serás feliz cuando alguien te desapruebe. ¿Crees que estás todo mal? Si lo haces, continuará produciendo esto un comportamiento incorrecto. El fruto de tu vida será lo que crees que eres. Dios quiere que nos portemos bien, así que nos da lo que necesitamos para hacerlo. Dios nunca nos exigirá que hagamos algo sin darnos lo que necesitamos para hacerlo. Dios nos da el don de la justicia para que podamos ser justos en lo que pensamos, decimos y hacemos. Aunque hemos pecado, el don gratuito de justicia de Dios ni siquiera se puede comparar con nuestros pecados. Nuestro pecado es grande, pero su don de justicia es mayor. Nuestro pecado es tragado en su justicia. Nuestra justicia no se encuentra en lo que la gente piensa de nosotros, se encuentra en Cristo. Él es nuestra justicia de Dios. Porque si por la muerte de un hombre reinó a través de esa, mucho más seguramente reinarán aquellos que reciben la gracia desbordante y el don gratuito de justicia, como reyes en la vida a través del único hombre Jesucristo. Romanos 5:17. Debemos aprender a pensar y creer en nuestra justicia. Piensa correctamente. Las palabras son poderosas. Tómelas en serio. Las palabras pueden ser tu salvación, o las palabras también pueden ser tu condena. Lee Mateo 12:37. Una de las formas en que aprendemos a hablar bien es teniendo cuidado con lo que decimos sobre nosotros mismos.
Desde hace varios años conozco a una joven a quien llamaré Susan. Susan ama al Señor, pero proviene de un entorno abusivo. Ella es muy insegura y es una persona muy complaciente. Definitivamente diría que es una adicta a la aprobación. Susan deja que la gente la gobierne la mayor parte del tiempo. Sus decisiones están influenciadas por lo que otras personas quieren que haga, más que por lo que el Espíritu Santo quiere que haga. Ella dice lo que cree que la gente quiere escuchar, pero ella no sigue su propio corazón. Susan va a la iglesia, pero en realidad no escucha mucha enseñanza sobre los principios bíblicos que estoy discutiendo en este capítulo. Ella escucha muchas enseñanzas sobre leyes, reglas y regulaciones y doctrinas de la iglesia, pero no lo suficiente sobre cómo vivir su vida en la victoria. Entonces ella no entiende la importancia de las palabras, especialmente sus propias palabras. Ella no se da cuenta de que está siendo derrotada en la vida por sus propias palabras. Necesitamos aprender a hablar victoriosamente. Muchos de nosotros hacemos lo mismo. Necesitamos aprender a hablar victoriosamente. Necesitamos aprender por fe para decir acerca de nosotros mismos lo que Dios dice acerca de nosotros en su palabra. Actúa correctamente. Hay muchas iglesias que enseñan doctrina y eso es bueno. Todos necesitamos una base sólida de buena doctrina sólida. Pero junto con esa doctrina, también necesitamos saber cómo vivir nuestras vidas. Si vamos a representar a Jesús correctamente, debemos caminar victoriosamente. La Biblia dice que somos más que vencedores. Ve a Romanos 8:37. Y que debemos reinar como reyes en la vida por medio de Jesucristo. Ve a Romanos 5:17. Si somos derrotados y nos falta la victoria, nadie querrá lo que tenemos. Pero cuando somos victoriosos, otros lo ven y querrán las mismas victorias en sus vidas. En pocas palabras, si queremos que otras personas acepten a Jesús, debemos mostrarles que tener una relación con Él hace una verdadera diferencia en nuestras vidas. Cuando nos llamamos cristianos y vamos a la iglesia, pero nos comportamos mal repetidamente, la gente piensa que somos hipócritas y falsos. Dios nos ha dado el poder de tomar decisiones correctas y de manifestar el comportamiento correcto. Así que cómo actuamos es importante. La constatación de que era cristiano con muy poca victoria es lo que me instó a buscar una relación más profunda con Dios. Eso ocurrió en 1976. Como cristiana, sabía que estaba salvada por gracia y que iría al cielo cuando muriera, pero no estaba disfrutando el viaje. Era miserable y tenía una actitud y vida negativas. Cualquier efecto que estaba teniendo en los demás probablemente no fue positivo. Necesitaba un gran cambio. Iba a la iglesia, pero realmente no conocía la palabra de Dios. Confié en que iría al cielo, pero no por todo lo que me preocupaba. Lo llamé en emergencias, pero no lo dejé entrar en mi vida cotidiana. Dios tuvo una vida mucho mejor para mí de lo que jamás había soñado, y Él tiene lo mismo para ti. Así que no se conforme con nada menos que lo mejor que Dios tiene para ofrecerle. Puedes tener una relación profunda, íntima y personal con Dios a través de Jesucristo. Puedes disfrutar de la comunión diaria con Él y caminar en victoria mientras viajas en esta vida.
El Señor desea enseñarnos cómo vivir, cómo pensar, cómo hablar y cómo actuar para nuestro propio bien y felicidad, así como para glorificarlo. Estos principios se enseñan claramente en la Biblia. Cuando estudiamos diligentemente la Biblia y permitimos que el Señor bendiga nuestra vida con la verdad, no hay fin a lo que nos puede mostrar. Somos sus representantes personales en la tierra y necesitamos representarlo bien. Vea 2 Corintios 5:20. Doctrina versus libertad. Pero enseña lo que es apropiado y se convierte en una doctrina. Tito 2:1. En otras palabras, pero, abro paréntesis, en cuanto a ti, enseña lo que es apropiado y se convierte en una sana doctrina, es decir, el carácter y la vida correcta que identifican a los verdaderos cristianos. Vea Tito 2:1. Yo fui a la iglesia durante años y años y nunca escuché un mensaje sobre el poder que mis palabras tenían en mi vida. Es posible que haya escuchado algo sobre mis pensamientos, pero de ser así, no fue suficiente para tener ningún impacto en mi vida porque no cambió mi forma de pensar. Escuché acerca de la gracia y la salvación y otras cosas buenas, pero no era todo lo que necesitaba saber para vivir en la justicia, la paz y la alegría que Dios ofrece a todos los que creen. Vea Romanos 14:17. Hay muchas iglesias maravillosas que enseñan la palabra de Dios en su totalidad y les animo a asegurarse de que donde sea que elijan ir a la iglesia, sea un lugar donde estén aprendiendo y creciendo espiritualmente. No debemos ir a la iglesia solo para cumplir con una obligación que podemos pensar que tenemos con Dios. Deberíamos ir a la iglesia para tener comunión con otros creyentes en Jesucristo, adorar a Dios y aprender a vivir la vida que Jesús murió para que nosotros tengamos y disfrutemos. Somos llamados sal y luz en la Biblia. Vea Mateo 5 del 13 al 16. Eso significa que nuestras vidas deberían hacer que las personas tengan sed de lo que tenemos y traer un punto brillante a su oscuridad. A veces la enseñanza religiosa no nos lleva lo suficientemente lejos. Simplemente permanece en el ámbito de la doctrina. A veces nos atascamos tanto en la doctrina de la iglesia y en las reglas y regulaciones que nunca llegamos realmente al poder, la victoria y la libertad que Jesús murió para darnos. Por ejemplo, a mí me enseñaron a orar, pero nunca me dijeron que podía venir valientemente al trono de la gracia. No me enseñaron acerca de la justicia por medio de Cristo. Por lo tanto, Santiago 5:16, que establece que se pone a disposición un tremendo poder cuando un hombre justo ora, no tuvo ningún efecto en mi vida. Traté de orar mientras estaba llena de culpa y de condena. Traté de orar mientras me sentía insegura y temerosa de que Dios no estuviera complacido conmigo. Como resultado, mis oraciones fueron débiles y poco efectivas. Aprendí sobre el principio de la oración, pero no sobre el poder de la oración disponible para el creyente que entiende la justicia. Aún más, me dio la impresión de que era espiritualmente indigna y verme a mí misma como una pobre y miserable pecadora. Aunque todos hemos pecado, sí, no es espiritual sentirnos mal con nosotros mismos y ser inseguros. Sentir que no somos personas buenas, sino terribles y terribles que nunca pueden hacer nada bien.
Me sentía así sin Jesús y terminé sintiéndome de la misma manera después de aceptarlo como mi Salvador y Señor. Y eso estuvo mal. Es la voluntad de Dios y por lo tanto espiritual y agradable para Él vernos en Cristo. Debemos creer que si nos hemos arrepentido de nuestros pecados y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, Él nos ha dado su justicia. Debemos caminar en esta vida con la cabeza en alto, porque somos hijos de Dios y Él nos ama. Religión y justicia. Algunas personas dentro de la comunidad religiosa se enojan al escuchar a alguien como yo hablar sobre la justicia. He recibido más juicios y críticas de algunas personas religiosas sobre el tema de la justicia que sobre cualquier otra cosa que enseñe. Me han acusado de decir que no tengo pecado, lo cual nunca dije. Sé que hago cosas malas, peco, pero no me concentro en eso y continuamente tengo comunión con mi pecado. Mi comunión es con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ve a 1 de Juan 1:3. Como Dios ha provisto nuestros pecados, le pido que perdone todos mis pecados. Recibo su regalo de perdón y luego continúo compartiendo y sirviéndole. No creo que tenga que agregar mi culpa a su sacrificio. Su sacrificio fue completo y perfecto, y ninguna obra de mi carne puede mejorar lo que Él ha hecho. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no violen la ley de Dios. Pero si alguien peca, tenemos un abogado para con el Padre, Jesucristo el justo, que se ajusta a la voluntad del Padre en cada propósito, pensamiento y acción. 1 de Juan 2:1. Obviamente nuestro objetivo debe ser no pecar. Pero si pecamos, Dios ya ha provisto a Jesús, quien ha sido perfecto en nuestro lugar. Se ha conformado con la justicia en cada área. Sucumbir a toda una vida de culpa es solo otra forma de adicción a la aprobación. Sentimos que estamos ganando el perdón de Dios sintiéndonos culpables. Es nuestra forma carnal de pagar por nuestro error. Pero la buena noticia es que Jesús ya ha pagado y podemos mirar e identificarnos con Él cuando necesitamos perdón. Jesús no murió por nosotros para que pudiéramos tener una religión. Él murió por nosotros para que pudiéramos tener una relación íntima con Dios a través de Él. Él murió para que nuestros pecados pudieran ser perdonados y pudiéramos tener una posición correcta con Dios. Él murió para que pudiéramos llegar valientemente al trono de la gracia en oración y satisfacer nuestras necesidades. ¿Estás cotizando con Dios o con tu pecado? El diablo se deleita en recordarnos diariamente todos nuestros errores del pasado. El lunes nos recuerda los fracasos del sábado y el domingo. El martes nos recuerda los pecados cometidos el lunes y así sucesivamente. Una mañana estaba pasando el tiempo con el Señor, pensando en mis problemas y en todas las áreas en las que había fallado, cuando de repente el Señor habló a mi corazón y me dijo: Joyce, ¿vas a tener comunión conmigo o con tus problemas? Es nuestra comunión con Dios que nos ayuda y nos fortalece para superar nuestros problemas. Somos fortalecidos a través de nuestra unión con Él.
Si pasamos nuestro tiempo con Dios en comunión con nuestros errores de ayer, nunca recibiremos fuerza para vencerlos hoy. Meditar en todas nuestras fallas y fracasos nos debilita, pero meditar en la gracia y la voluntad de perdonar de Dios nos fortalece. Porque por la muerte que murió, murió al pecado, de una vez por todas, y la vida que vive está viviendo para Dios. Aún así, considérense también muertos al pecado y su relación con él rota, pero vivos para Dios. Pero viva para Dios en Cristo Jesús. Romanos 6 del 10 al 11. Nuestra relación y compañerismo es estar con Dios, no con nuestros pecados. ¿Cuánta comunión con sus pecados, fracasos, errores y debilidades tiene usted? Sea cual sea la hora, se desperdicia. Cuando pecas, admítelo, pide perdón y luego continúa con tu comunión con Dios. La escritura anterior dice que estamos vivos para Dios, viviendo en comunión ininterrumpida con Él. Así que no dejes que tus pecados se interpongan entre tú y el Señor, incluso cuando pecas. Dios todavía quiere pasar tiempo contigo, escuchar y responder tus oraciones y ayudarte en todas tus necesidades. Él quiere que corras hacia Él y no lejos de Él. Pecado accidental. Nadie nacido de Dios practica el pecado porque la naturaleza de Dios permanece en él. Y no puede practicar el pecado porque nació de Dios. Primera de Juan 3:9. Vamos a ampliar este versículo, ¿de acuerdo? Nadie es nacido, o sea, engendrado de Dios, deliberada, consciente y habitualmente practica el pecado, porque la naturaleza de Dios permanece en él, es decir, su principio de vida, el esperma divino, permanece permanentemente dentro de él. Y no puede practicar el pecado porque nació, o sea, fue engendrado de Dios. Primera de Juan 3:9. Me gusta decirlo de esta manera. Yo solía ser un pecador a tiempo completo y de vez en cuando accidentalmente me resbalaba e hice algo bien. Pero ahora he pasado muchos años desarrollando una relación profunda y personal con Dios y su palabra. Ahora me concentro en ser un hijo obediente a tiempo completo. Todavía cometo errores, pero no tantos como antes. No estoy donde necesito estar, pero gracias a Dios no estoy donde solía estar. Hay momentos en que accidentalmente cometo errores, pero no es el deseo de mi corazón hacer algo malo. No cometo el pecado deliberadamente, a sabiendas. No suelo pecar habitualmente, así que no permito que esas ocasiones me hagan sentir inseguro. Realmente no hago todo bien, pero sé que la actitud de mi corazón es correcta. Puedo estar teniendo un día maravilloso, sintiéndome muy cerca del Señor y bastante espiritual. Entonces, mi esposo Dave llega a casa y dice que no le importa el atuendo que llevo puesto, y de repente me enojo y me pongo a la defensiva, diciéndole todo lo que no me gusta de él tampoco. No pretendo que esto suceda. Es más, de hecho, planeo ser muy dulce y sumisa cuando vuelve a casa. Pero como dijo Pablo en Romanos 7, las cosas que quiero hacer no las hago, y las cosas que no quiero hacer termino haciendo. Estoy tan contenta de que Dios vea nuestros corazones y no nuestros pecados. Soy como el hombre que yacía en la cama orando diciendo: Querido Señor,
Hasta ahora, hoy no he hecho nada malo. No he sido gruñón, egoísta o impaciente. Pero en unos momentos me levantaré y después necesitaré mucha ayuda. Oh, cómo me gusta decirlo. No tengo dificultades para llevarme bien con las personas cuando no hay nadie en casa excepto yo. Planificamos un comportamiento correcto porque nuestros corazones son correctos. Pero al igual que Paul, nuestros planes no siempre funcionan. Gracias a Dios por su misericordia que es nueva cada mañana, que es nueva todos los días. Ve a Lamentaciones 3 del 22 al 23. Competencia. El hecho de que seas cristiano no significa que vas a hacer todo bien, todo el tiempo. Pero debido a que has sido hecho justo con Dios, puedes dejar de compararte y competir con los demás. Nuestra aceptación no se encuentra en ser como alguien más, sino en ser quienes somos a través de la fe en Cristo. Así que sé el mejor tú que puedas ser. No encuentres a otra persona en la iglesia que creas que es el hermano supercristiano o el hermano santo. Alguien que parece tenerlo todo junto y luego haz tu mejor esfuerzo para ser como ellos. Ese es solo el lado de su naturaleza que muestran en la iglesia. Puede haber un lado totalmente diferente que muestran en casa. Todos tenemos nuestro equipaje que intentamos esconder en público. A pesar de lo maravilloso que podemos parecer a los demás, todos cometemos errores. Realmente no eres peor que nadie. También tienes fortalezas y debilidades y haces las cosas bien, pero también haces las cosas mal. Pecas como todos los demás y el pecado pues es pecado, a pesar de su naturaleza o magnitud. Independientemente de lo mucho que lo intentemos, ninguno de nosotros será completamente perfecto en esta vida. Pero no ser perfecto en todo lo que hacemos no significa que no tengamos ningún valor o afecto. Eres especialmente único y eso significa que solo hay uno como tú, con imperfecciones y todo. Mi esposo tiene un espacio entre sus dientes frontales. Hace algún tiempo hablamos de arreglarlo. Después de pensarlo, le dije que prefería que dejara el espacio allí porque es parte de él y me gusta como es. El mundo puede considerarlo un defecto, pero para mí es solo Dave. Así y nuestros hijos sienten lo mismo. Competir y compararnos con los demás solo puede causar dos cosas. Puede provocar una actitud de orgullo porque nos consideramos mejores que los demás, o una actitud de inseguridad porque consideramos que los demás son mejores que nosotros. Y realmente ambas actitudes son impías y deben de evitarse. Según las Escrituras, Jesús derribó el muro divisorio entre las personas. Ve a Efesios 2:14. Ninguno de nosotros tiene ningún valor excepto lo que tenemos en Cristo. Nuestras fortalezas provienen de Él como regalos y no podemos darle crédito por ellas. Nuestras debilidades están cubiertas por su gracia y solo podemos darle gracias por ello. Como nuestras fortalezas son dones de Dios, no tiene sentido juzgar nuestro valor comparándonos con los demás. Si Dios da los dones, ciertamente no deberíamos sentirnos inferiores solo porque no nos dio los mismos dones que le dio a otra persona. Todos tenemos dones, pero difieren unos de otros. Ve a Romanos 12 del 3 al 8. En las Escrituras podemos ver un caso en el que los discípulos de Juan el Bautista se sintieron amenazados por la popularidad del ministerio de Jesús. Ellos fueron a ver a Juan y le dijeron: todos acuden a él.
La respuesta de Juan debe ser considerada seriamente por todos aquellos que sienten la necesidad de compararse a sí mismo o sus dones y habilidades con los demás. Juan respondió: un hombre no puede recibir nada excepto como se lo ha concedido desde el cielo. Vamos a ampliar este pasaje. Un hombre no puede recibir nada, o sea, no puede reclamar nada o no puede tomar para sí nada, excepto como se le ha concedido desde el cielo. O sea, un hombre debe estar contento de recibir el regalo que le es dado del cielo. No hay otra fuente. Juan 3:27. Juan sabía lo que le enviaron a hacer y lo estaba haciendo. No se estaba sintiendo amenazado por nadie que se viera mejor que él. Sabía que solo era responsable de ser mejor de lo que podía ser. Él no era responsable de ser otra persona ni de ser como cualquier otra persona. A veces buscamos ser como los demás, esperando obtener su aprobación. Debemos recordar que la aprobación de Dios es lo que realmente necesitamos, y la tenemos, siempre y cuando busquemos su voluntad para nuestras vidas. Dios nunca nos ayudará a ser nadie más que a nosotros mismos. Yo creo que el Espíritu Santo se aflige cuando competimos con otros y nos comparamos con ellos. Él quiere que seamos nosotros mismos y que nos guste quienes somos. Recuerde que no tiene que ser como alguien más para ser aceptable. Los estándares del mundo no son los de Dios. El mundo puede decir que necesita ser como esta u otra persona, pero la voluntad de Dios es que seas tú mismo. Yo pasé muchos años tratando de ser como alguien más. Mi esposo, mi vecino, la esposa de mi pastor, etc. Me confundí tanto que me perdí de vista. Fue un gran día de victoria cuando finalmente me di cuenta de que Dios solo quería que yo fuera yo, que Él me había creado con su propia mano en el vientre de mi madre, que no había sido un error y que podía estar delante de Él como individuo sin necesidad de compararme con los demás. Jesús es nuestro estándar, no cualquier otra persona. Si vas a buscar ser como cualquiera, que sea Jesús mismo. Él es nuestra justicia. Así que abraza esa justicia que produce sentimientos de estar en lo correcto, en lugar de estar equivocado, y comience a vivir libre de la inseguridad. Ahora echemos un vistazo a lo importante que es tener un sentido de valor para superar la adicción a la aprobación.